Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta bonita puntada para la cual no necesitamos un determinado número de puntos, sino los que necesiten de ancho nuestro tejido. Vamos a tejer una muestra, no importa si son pares o impares. Hacemos nuestro nudo deslizado y voy a montar 15 y los 2 de subida. Vamos a hacer en la primera vuelta en cada uno puntos altos. Ahora subimos con una cadena, volteamos y el truco de esta puntada es, nosotros clavamos siempre el gancho de esta manera para tomar hilo por aquí atrás. Lo que vamos a hacer es hacerlo de lado, aquí. Lo toman aquí, lo meten completo y por detrás lo vuelven a tomar, cargan hilo y hacen un punto bajo desde ahí. Ahora, de donde salieron, meten, pasan al que sigue y hacemos otro punto bajo. Esto hace que el dibujo quede por delante. A ver, por este es por el que salgo, lo voy a marcar con el dedo. Hago mi punto bajo y por este que es por el que salí, me voy al siguiente. No estoy tomando acá abajo, estoy tomando lo de arriba, mire. Como si aquí, el de junto, y así vamos a tejer esta vuelta. Lo tenemos. Al que sigue y el punto bajo de las cadenas. Aquí está. Y así es como queda. Lo estamos haciendo hacia adelante. Esta es la parte de atrás. Mire. Ok, ahora vamos a tejer 2 cadenas. Vamos a voltear y ahora lo que hicimos por delante lo vamos a hacer pero por atrás, pero con puntos altos. Lo tomamos, lo pasamos y hacemos nuestro
punto alto. Luego otra vez cargamos, lo pasamos al siguiente. Aquí está. Lo voy a detener para que lo puedan ver. Otra vez lo detengo para que vean cómo sale. De uno en uno. Aquí, al que sigue. Y en este último hacemos un medio punto alto. Porque como aquí se recorta un poquito, o sea, se angosta, aquí la tenemos, miren. Esta es la parte de atrás. Vamos a tejer más vueltas. Hacemos una cadena al aire, volteamos y esta vez nos toca por el frente. Hacemos medios puntos tomados por el frente. Este es el penúltimo y el último lo tomamos normal. Ahora otra vez 2. 1, 2. Y lo vamos a hacer el punto alto por detrás nuevamente. Otra vez. Lo voy a seguir deteniendo para que lo vean. Toman, se pasan al que sigue y así va toda la vuelta.
aquí la tenemos, la puntada. ¿Ya vieron cómo se van hacia adelante los dos? Esta es la parte de atrás, ahorita se las voy a mostrar en grande. Vamos a tejer otra vuelta. Una cadena al aire, volteamos y tomamos por el frente. Cuando sean puntos bajos, se toman por el frente, que de hecho es más fácil tejer esta parte. Aunque aparentemente se vienen hacia atrás, a la hora que tomamos con los puntos altos de la otra forma, es que pasamos esta cadena que se ve aquí, la pasamos del otro lado. Nuestros dos de subida y volvemos a hacer lo mismo. Ahora por atrás. Los puntos altos son tomados por detrás. Los puntos bajos tomados por delante. Y aquí la tenemos. Esta es nuestra parte de atrás. Ahora se las voy a mostrar en grande. Esta es nuestra parte de atrás, que también está muy bonita. Y esta es la parte de enfrente. Ojalá les guste, la puedan aprovechar y la disfruten. Saludos, gracias, bye.